Nico Duhovne. ¿Qué tal? Bueno, te voy a contar un poquito los números que van saliendo de la economía. En principio, tenemos los datos de empleo de abril y mayo y se juntan ya 2 meses en donde el empleo del sector privado registrado, el empleo formal, le ha ido muy mal. Así como hace unos meses nosotros decíamos, bueno, los números no están mostrando una crisis de empleo en la Argentina, porque realmente, cuando uno miraba el primer trimestre, lo que estaba pasando era bastante más leve que lo que ocurría en 2014. En los últimos 2 meses, en abril, se pierden 50.000 puestos de trabajo, en mayo 40.000 puestos de trabajo en el sector privado, y ya la cifra interanual, que hasta hace 2 meses mostraba un crecimiento de 0,5%, ya estamos en una caída anual del empleo registrado del 1%. Son cifras malas. Vamos a tener más datos cuando conozcamos la encuesta permanente de hogares el 22 de agosto, las cifras de desempleo, porque eso también tiene en cuenta lo que es el empleo informal, que puede haber eventualmente sufrido aún más que el empleo privado, porque es la variable de ajuste del empleo privado cuando corta digamos, el gasto en changas, en jardinero, etc. Ahora, así como los datos de empleo han andado mal, y te diría que además te traigo los datos del resto de la región. América Latina, cuando uno mira los bloques económicos del mundo, es la región más expuesta a lo que ocurre con el precio de los commodities en términos de empleo. Entonces, el caso de Argentina, en cierta medida, uno lo podría englobar, aparte de las cuestiones específicas producto de la aceleración inflacionaria en la post-devaluación y en la post-suba de tarifas, en un fenómeno regional donde el desempleo sube en Colombia, en México, ligeramente en Chile, un poquito en Uruguay. Por la caída del precio Por la caída del precio de los commodities. Y el caso saliente es el de Venezuela, donde el desempleo el año pasado era 8%, este año es 18%. Y encima es 18 de desempleo y los que trabajan no trabajan, ¿no? 18 de desempleo comparado con la Argentina del 2001. ¿Cuándo estuvimos Argentina nosotros? tocó 22,5 de desempleo en 2001. Pero digamos, el caso de Venezuela es mucho peor porque hay 18 de desempleo y los que trabajan no tienen trabajo y no tienen comida, ¿no? Y Argentina, digamos, ha evitado este año entrar en una crisis no tan grave como la venezolana, porque digamos, la de Venezuela arranca mucho antes, bueno, accediendo al mercado de capitales, colocando muchísima deuda en los mercados que por este año han permitido sostener un nivel de gasto en dólares para la economía que ha evitado transitar un camino similar al de Venezuela, que Argentina hubiera entrado en ese sendero de otra manera. Ahora, así como los datos de empleo son malos, en julio hay algunos datos vinculados al consumo que no lo son. En julio la confianza de los consumidores subió 7% respecto al mes de junio, medido por la encuesta que hace la Universidad de Itela. Es un número significativo y que probablemente... Creo que sobre todo subió en la provincia de Buenos Aires, lo cual es todavía más... Sí, ocurre, más raro, ¿no? ocurre que la inflación del mes de julio finalmente va a ser una inflación mucho más baja que la de los meses anteriores. Seguramente cuando el índice de la Ciudad de Buenos Aires difunda sus números, la semana que viene vamos a conocer una inflación de 2,3, 2,4 en el mes de julio respecto al mes de junio. La inflación nacional anduvo por el 2%. El IPC del INDEC seguramente va a dar entre 2,2 y 2,5. Entonces, esa tasa de inflación sumada al cierre de las negociaciones paritarias han dado el primer mes de recuperación del consumo desde que se inició la gestión del presidente. Bueno, es lo que vos Macri. venías diciendo que iba a pasar. Sí, se nos fue corriendo Y que por 1 o eso 2 el meses segundo porque... semestre normalmente sí, suele ser mejor que el Es primero. así, el gran desafío para el gobierno ahora es que lo que ocurre con el empleo no termine derrotando lo que empieza a ocurrir con los salarios reales. Porque los salarios reales empiezan ahora unos meses de primavera, que veremos si se hace verano con la consolidación de la recuperación. Pero son menos salarios reales porque hay menos gente empleada. Bueno, salvo que el empleo deje de caer, cosa que puede ocurrir si el consumo empieza a recuperarse un poco y si además empieza a sentir un poco el calor de la obra pública, que eso va a ser más hacia el verano. El gobierno podría hacer algunas otras cosas por el empleo. Por ejemplo. Bueno, Argentina tiene uno de los costos laborales impositivos más grandes del mundo. La diferencia entre el salario de bolsillo y el salario bruto en Argentina es 39% por las cargas patronales del 23%, las personales del 16%. Y ahí el gobierno podría haber
eventualmente elegido alguna acción impositiva para bajar ese costo laboral, que hubiera tenido un impacto muy importante. En vez de lo de las jubilaciones. En vez de lo de las jubilaciones, era una reforma estructural de largo plazo con un costo fiscal similar o menor. De hecho, el plan de empleo joven costaba menos dinero que eso. Te quiero preguntar algo antes de que termines. Marcos Peña estuvo diciendo estos días, enfatizando mucho en una entrevista muy buena que le hizo Sheinbaum en La Nación, Sí. el tema del empleo. Sí. Visto casi exclusivamente, me parece que se aproximan con mucha cautela desde el punto de vista de la litigiosidad y una justicia laboral muy pro trabajador y desconsiderada respecto que de termina siendo contra el trabajador porque pierde el empleo. desempleado, Porque que no puede entrar, claro, exactamente. porque hay un cepo. ¿Qué pensás crees que en la agenda de este gobierno está el tema laboral, revisarlo en serio? Yo creo que sí, probablemente en la segunda etapa de ya que este gobierno define la etapa 2016-2017 como de normalización y 2018-2019 como la de reformas, si es apoyado por la ciudadanía en las elecciones de medio término. Creo que corregir la altísima litigiosidad laboral que genera una incertidumbre enorme sobre los costos laborales para las empresas y además darle algo más de flexibilidad. La Argentina es uno de los 5 mercados laborales más rígidos del mundo, definido por el Banco Mundial y la OECD: Argentina, Turquía, Luxemburgo, Malasia y me estoy salteando alguno, pero Argentina tiene un mercado laboral muy rígido que atenta contra la entrada de nuevos actores al mercado laboral. Nico, muy bien.